Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Bienvenidos y bienvenidas a Huillaicuna, el informe semanal de la Prefectura de Cotopaxi. 43 chefs de partida y 25 asistentes de belleza culminaron su formación con el apoyo del Patronato Provincial. El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Cotopaxi, a través del Patronato de Protección a Grupos de Atención Prioritaria, en convenio con la Escuela de Chefs Hot School y el Centro de Desarrollo Social Sendes de la ciudad de Latacunga, graduaron a 43 estudiantes de gastronomía y 25 de belleza, quienes durante 4 meses todos los días sábados asistían a recibir el curso. En este evento de clausura, los estudiantes expusieron lo aprendido tanto en gastronomía como en belleza y ofrecieron a los asistentes deliciosos bocaditos y un desfile para mostrar la creación en cuanto a peinados y maquillaje. Durante la ceremonia oficial, delegados de los estudiantes expresaron su agradecimiento por esta oportunidad de profesionalizarse. Algunas de nosotras no teníamos conocimiento, gracias a la maestra que hemos tenido, hemos aprendido varias cosas. Ahí está el resultado de todo nuestro empeño, de toda la paciencia que tuvo, vuelvo a repetir, nuestra maestra, porque no es nada fácil. Agradecer de manera especial a los mentalizadores de este programa de estudios enfocados al quehacer gastronómico y a la belleza. Los flamantes graduados recibieron el certificado como chefs de partida y asistentes de belleza, avalado por el Ministerio de Educación, de manos de Walter Navas, director ejecutivo de Sendes, así como de la chef Rocío Serrano, directora de Hot School, y el chef Jorge Salas, de la Asociación de Escuelas Gastronómicas del Ecuador. También participaron de la mesa directiva la presidenta del Patronato Provincial y delegados de los municipios de Salcedo y Saquicilí. Al cerrar el evento, Eloisa Tuaquiza, presidenta del Patronato Provincial, muy emocionada por el logro de 68 personas que tienen una nueva profesión, motivó a seguir adelante porque nunca es tarde para formarse. Además, también les animó a conformar sus propias empresas e indicó que los cursos ahora son permanentes. Por eso, dar aplauso, dar felicitaciones a cada uno de los compañeros y compañeras, como no, de sentir a sus familiares, a su esposo o esposa, a su hijo, para dar esa posibilidad también. Y una profesión más, una alternativa más. Y eso está abierto para los 7 cantones, para 33 parroquias. La segunda etapa vamos a dar también institucionalizar y seguir trabajando por las personas más necesitadas. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. La viceprefecta de Cotopaxi plantea varias alternativas ante problemática lechera. A nivel nacional se estima que la producción lechera alcanza los 5.9 millones de litros diarios. En Cotopaxi la producción estimada es de 590,000 litros, de los cuales el 84% es destinada a la venta en líquido. Actualmente la venta de lácteos se ha reducido en un 15%. Los representantes de pequeños y medianos productores señalan que la problemática radica en el otorgamiento del registro sanitario para la elaboración de bebidas lácteas en base de suero. ¿Cuál es el problema que venimos atravesando desde el año 2010? No es de recién. Del mal uso del suero tiene que seguir un proceso para que sea recibido en las plantas. Nuevamente, viajar a la Mesa de Soberanía Alimentaria, a la ciudad de Quito, a la Asamblea, para pedir respuesta al ministro de Agricultura y Ganadería, a los señores asambleístas que nos estaban ayudando de aquí de Cotopaxi, que dónde están para que ayuden. El ingreso de lácteos por las fronteras, sumado a la crisis que afecta al país junto a otros inconvenientes, agravan esta problemática. Por ello, la viceprefecta de Cotopaxi, Silvia Bravo Cajas, plantea varias alternativas que encaminen a la búsqueda de soluciones. Realizar una asamblea provincial el próximo jueves 27 a partir de las 10 de la mañana aquí en este salón de sesiones para determinar medidas y acciones frente a la problemática de los productores lecheros y del campo en general. Se requerirá la atención para el campo y medidas de protección a los pequeños y medianos productores para evitar el ingreso de productos agropecuarios de otros países, invertir en la industrialización de la producción campesina, así como exigir el respeto al precio establecido de la leche. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. $1 millón destinados para el asfaltado de la vía Saquicilí-Miraflores-Guanto Grande. El cantón Saquicilí vivió sus festividades con motivo de la celebración de los 73 años de cantonización.
En medio de algarabía, música, danza y colorido, se desarrollaron varias actividades como la feria gastronómica, agroecológica y artesanal, el desfile cívico y la sesión solemne. Durante la sesión solemne, el prefecto de Cotopaxi y el alcalde del cantón Saquicilí firmaron el acuerdo interinstitucional para el asfaltado de la vía Saquicilí-Miraflores-Guanto Grande con una dimensión de 7.6 kilómetros. El prefecto Jorge Guamán Coronel durante la sesión solemne dijo: "Cumplo con Saquicilí y cumplo con sus comunidades al asfaltar esta vía que contribuirá a mejorar el comercio entre las poblaciones beneficiadas, reducir los costos de transporte, producción, operación y mantenimiento vehicular, así como la seguridad de los habitantes". A dar a las comunidades la carretera que tanto han soñado, compañeras y compañeros. Está financiado $1.020.000, está en la cuenta para empezar la obra. Mientras que el alcalde de Saquicilí, Juan Alomoto, agradeció a todas las personas y autoridades locales y provinciales que contribuyeron a la celebración de las festividades, principalmente el gobierno provincial de Cotopaxi, que ha trabajado permanentemente en el desarrollo vial y por este nuevo asfalto que es muy importante para el desarrollo agropecuario de Saquicilí. Muchísimas gracias al señor prefecto. Estamos trabajando tanto en el sector urbano, en el sector rural, con la cooperación del Consejo Provincial. Importante para el desarrollo agropecuario de nuestro cantón. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Asamblea Provincial de Participación Ciudadana conoció el presupuesto 2017. En base al artículo 238 del COTAD, que se refiere a la participación ciudadana en la priorización del gasto, y al artículo 241, que enmarca la participación ciudadana en la aprobación del anteproyecto del presupuesto 2017, se desarrolló la Asamblea Provincial en Cotopaxi. Jorge Guamán Coronel, prefecto de Cotopaxi y presidente de la Asamblea, al momento de instalar la sesión señaló que la participación ciudadana es un derecho y que el gobierno provincial se esfuerza por generar un trabajo colectivo en el que se involucran los diferentes sectores sociales y productivos. Dentro de la agenda de la sesión se realizó la designación del nuevo secretario técnico y la exposición del director financiero del gobierno provincial, Carlos Parreño, quien dio a conocer sobre el anteproyecto del presupuesto 2017. Pueden observar la asignación para este año 2017 está presupuestada en 25.517.652,81 centavos. Los participantes de la asamblea dieron sus criterios, donde reconocieron las dificultades económicas para el próximo año y recomiendan al gobierno provincial cumplir con lo planificado, sobre todo en el trabajo vial, y fortalecer el trabajo mancomunado con municipios y gobiernos parroquiales. El Consejo Provincial ha trabajado, los funcionarios, los departamentos, las direcciones han trabajado. Pero lo que yo veo lo grave para el presupuesto del 2017 va a ser bastante grave, especialmente a los consejos provinciales, no solo a este, sino de todo el país. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura apertura nueva vía alterna de ingreso a la parroquia La Victoria. Las autoridades parroquiales gestionaron ante el gobierno provincial de Cotopaxi la posibilidad de aperturar una vía alterna de acceso hacia el centro parroquial. Esto debido a que en años anteriores, por el desarrollo de la tradicional feria de finados, se obstaculiza el ingreso a este sector y perjudica a los negocios locales. Galo Jiménez, presidente del GAT parroquial de La Victoria, indicó que la obra tiene un avance del 90% y quedará lista a finales de octubre. Este año, gracias al apoyo y a la buena voluntad del señor prefecto, de habilitar una vía alterna para la entrada a la parroquia de La Victoria en los días de la feria de finados, la cual estamos ya terminando, se encuentra ya a toques finales de poder estar ya útil para que los... Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Manos laboriosas elaboran lo mejor de las artesanías de Cotopaxi para ofrecer al turista local, nacional y extranjero en la Gran Feria de Finados La Victoria 2016 del 1 al 6 de noviembre en la vía de ingreso a la parroquia La Victoria, Cantón Pujilí. Artesanía, gastronomía, música y danza se pone de manifiesto en la Gran Feria de Finados La Victoria 2016. Te esperamos. Invita el gobierno parroquial de La Victoria con el aporte de la Prefectura de Cotopaxi. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos en Huella y Cuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.